Muy bien, lo anunciado, estamos aquí en Candidatos por NTV y nos acompaña en esta ocasión la candidata de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán Narro. Ella va con el número 6. Entre su hoja de vida, entre su experiencia, ella ha sido presidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú el año 2012. También es licenciada en Ciencia Política y Gobierno por esta misma universidad y actualmente cursa una maestría en estudios de género también por la Universidad Católica del Perú. Recibamos entonces a Sigrid Bazán Narro. ¿Qué tal, Sigrid? Bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias a ti. Sigrid, algo que de hecho ha sido de los primeros temas que han salido en los medios de comunicación debido a tu candidatura actual al Congreso es el hecho de que en 2019, cuando te preguntaron en una ocasión si ingresabas a la política, dijiste que te gustaba ser periodista y hacer las preguntas. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Esa pregunta la respondí no porque alguien me estuviese entrevistando, sino porque había un candidato, ex candidato, dirigente del APRA, que se quería pasar el listo y quería ser él el entrevistador. Entonces, para salir del paso, le dije, yo estoy bien donde estoy y soy yo la que hago las preguntas. Por eso es que fue mi respuesta en ese momento. El tema político siempre ha estado en mi vida. Yo he sido militante desde los 17 años, he estado además como militante desde la izquierda, he sido activista, he salido a marchas, incluso trabajando en televisión. No siento que sea algo que haya dejado de lado, pero creo que si bien en el sector privado, como los medios de comunicación, hay mucho por hacer y hay mucha incidencia que se puede lograr, yo de repente ya alcancé un techo ahí y quiero hacer más incidencia y quiero hacer más cambios y creo que para eso está la política, ¿no? Tú mencionas que militas desde aproximadamente los 18 años en el Partido Socialista, Sí. ¿cierto? Sin embargo, también se ha mencionado mucho acerca de que tu paso por los medios de comunicación que todos conocemos, como que probablemente no iba muy acorde con los principios, con los principios de la ideología socialista. ¿Tú consideras que esto es así? No. Uh-huh. Digamos, si quieres que me entiendas sobre esa respuesta, yo siento que desde todos mis trabajos, a ver, yo he estudiado en la Universidad Católica y desde el 2011 tengo chamba. Empecé trabajando para la Asociación Nacional de Centros, que es un grupo de ONGs evaluando el impacto medioambiental de la represa de Chadín en el Amazonas. Hice un primer trabajo ahí, luego hice mis prácticas preprofesionales en el Ministerio de la Mujer, todo con un cariz, digamos, muy cercano a la forma de pensar que he tenido. Y luego entro a radio. El programa que conducía en radio, cuando estaba en Radio Exitosa, se llamaba La Voz de los Pueblos, y la idea era darle voz a la gente. La mayoría del programa era recibir llamadas. Luego estuve y empecé a trabajar en Diario La República, en donde además de hacer notas sobre economía, mi primera nota fue sobre la concertación de precios en el papel higiénico en Chile. Luego hice sobre la concertación de precios aquí en Perú. Luego empecé a redactar notas sobre diferentes temas de coyuntura en la web, temas culturales en el impreso, y finalmente tuve un programa donde hacía entrevistas políticas en donde trataba de ser lo más incisiva posible con los candidatos, dirigentes, figuras políticas en general. Y en Latina, en paralelo, entré un año después de que estuve ya en República trabajando para entrevistar en particular a PPK cuando era candidato. Me parece que fueron las preguntas que la gente esperaba escuchar. Luego me contrataron como conductora al mediodía, en donde la gente normalmente en ese horario almuerza, eran temas muy ligeros, pero creo que por mi avidez y por mi interés político luego pasé a horarios como el de la mañana o el de la noche. Entonces creo que en mi profesión siempre he intentado darle un cariz de escuchar a la gente y comunicar en sencillo las cosas que muchos políticos tratan de hacerla complicada. Entonces, en absoluto creo que mi profesión se haya desviado o haya sido contraria a mis ideales. Para nada. Claro. Sin embargo, ahora estás postulando con el número 6 por Juntos por el Perú. Sin embargo, tú no has tenido ningún cargo partidario a la fecha, ni estás, corrígeme si me equivoco, ni estás inscrita en ningún partido político hasta el momento. Así es. ¿Cómo así se dio entonces tu elección interna para que puedas ahora postular al Congreso? Mira, te explico. Según la ley electoral, hay un porcentaje de invitados y hay un porcentaje que se elige orgánicamente a través de algún tipo de elección democrática, ya sea por un militante un voto o por mecanismos como delegaturas a través de las asambleas, los comités ejecutivos nacionales de cada partido, las comisiones políticas, etc. El 20% es el que corresponde al porcentaje de invitados. Yo formo parte de ese 20%, es decir,
No milito ni tengo ningún cargo en Nuevo Perú o Juntos por el Perú, que son las dos agrupaciones que confluyen en la candidatura de Verónica Mendoza, y estoy dentro de lo legal, que es el 20% de invitados. ¿Cómo así? Porque, por supuesto, me invitaron a apostar por eso y creo que la pandemia fue una de las cosas que me impulsó a tomar esta decisión, ¿no? De llegar al legislativo, ¿cuáles son los temas que principalmente te gustaría impulsar? A ver, nosotros hemos trabajado con mi equipo varios ejes temáticos, pero te puedo, para no ser muy extensa, decir algunos de los ejes más importantes. El principal es la reforma laboral. Queremos desde el Estado y desde los distintos sectores, porque debe ser un trabajo coordinado, impulsar primero la derogación de la ley de tercerización laboral. Esta ley por la cual existen muchísimas empresas, incluso las del Estado, como Sedapal, que a través de servicios contratan a operadores, por ejemplo, que revisan, ¿no es cierto?, los medidores de agua, etcétera, y que tienen contratos de 1 mes, 2 meses y hasta 20 días. Estos trabajadores realizan su oficio sin saber que al mes siguiente de repente no les renuevan, además en horarios absurdos y con pagas, la verdad, lamentables. 1, derogar esa ley. 2, impulsar y proteger la creación de sindicatos. Los sindicatos son otras instituciones como cualquier otra del Estado. Los países más desarrollados, Alemania, el Reino Unido, etcétera, tienen tasas de sindicalización mayores al 20-25%. En nuestro país esa tasa está en 4%. Creemos que debe haber una mesa en la cual se sienten empresarios, empleadores y trabajadores bajo el mismo estatus, en la misma horizontalidad, sentándose a conversar y a dialogar antes que judicializando despidos, judicializando conflictos laborales. 3, fortalecer SUNAFIL, exigir que se dote de mayor presupuesto. El presupuesto parte de la iniciativa del Ejecutivo, pero el Congreso puede empujar a que la SUNAFIL realmente fiscalice los derechos de los trabajadores. Y 4, reconocer también los derechos laborales y la seguridad social para aquellos que están entrando en la manera remota, la modalidad remota, que es el teletrabajo. Eso en cuanto a laboral. En cuanto a educativa, tenemos también una propuesta, así como existe la SUNEDU, que fiscaliza la universitaria, o digamos, la educación universitaria, queremos plantear una Superintendencia Nacional de Educación Básica. Hemos visto que en la pandemia los colegios privados no ofrecían vía virtual el mismo servicio que presencial y aún así le cobraban lo mismo a los padres de familia que desesperados buscaban de alguna manera una solución porque habían perdido su trabajo, se habían enfermado o incluso algún padre de familia podía haber fallecido a causa del COVID. Entonces, tiene que haber una fiscalización de la educación básica, no solamente tiene que ser de la universitaria o superior. Tenemos también propuestas en materia económica y tributaria. Esa es una propuesta de Juntos por el Perú o JP, que es el impuesto a las grandes fortunas por encima de los 100 millones de dólares. Es un impuesto temporal. Queremos aplicarlo ahora para poder garantizar el equilibrio de las finanzas públicas. También estamos proponiendo revisar y reducir, en el caso correspondiente, las exoneraciones tributarias a las grandes empresas, combatir la concentración del poder. Hoy en día 4 bancos manejan el 80% del crédito. Tenemos que romper con esos oligopolios en el sector bancario, pero sobre todo en el sector farmacéutico y salud. Y por supuesto también estamos planteando de alguna manera tener un enfoque de género, es decir, la economía para las mujeres. 30% de mujeres dependen de alguien para tener ingresos. Eso no puede ser así. Se tiene que valorizar y reconocer el trabajo doméstico no remunerado, las actividades del cuidado en casa, entre otras. Creo que esas son, por lo menos, algunas de nuestras principales propuestas como Sigrid Bazán, y siempre hablo en plural porque las trabajamos en equipo. Claro que sí. Ahora, esta parte del género que mencionas, de hecho, vamos a dejarla en stand-by un momento, pero quisiera regresar a un tema que también se está hablando mucho en la actual agenda electoral, que es el tema del cambio de constitución. Ciertamente, una de las impulsoras justamente es la candidata presidencial de JP, que es Verónica Mendoza. ¿Tú consideras que este cambio de constitución es algo que debería darse ahora? ¿Estamos preparados para un cambio de constitución actualmente? Mira, sobre si estamos preparados o no, creo que esa siempre ha sido una excusa fácil porque siempre se nos dice que el Perú nunca está preparado para nada, ¿no? El Perú nunca está preparado para darle derechos a la gente. El Perú nunca está preparado para tocar temas álgidos. El Perú no... Yo no creo que ese sea un argumento lógico. Me gustaría debatir sobre si se puede o no se puede cambiar la Constitución, pero con otros argumentos. Yo creo que es un buen momento en el que la pandemia nos ha dado a entender que si el Estado no tiene un rol preponderante, si el Estado no tiene presencia en aquellos lugares en donde lo único que les ha quedado a las personas para llevarse un plato de comida a la boca ha sido la olla común, del Estado no ha llegado con los bonos, ni siquiera se termina de cobrar el segundo bono. Creo que ahí es donde nos damos cuenta de que esto del rol subsidiario, para ponerlo en sencillo, el rol no puede entrar a la actividad económica del país, el Estado no puede entrar a la actividad económica del país, ahí donde hay empresa privada.
Pero en la pandemia hemos visto que la empresa privada no ha solucionado esto. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, porque la Constitución nos lo impide. Entonces, yo sí creo que así como Fujimori quiso tener una nueva Constitución con nombre y apellido, la del 93, para plasmar su proyecto político propio, personalista, autoritario y en desmedro de las instituciones, lo que ahora tenemos que hacer es no la Constitución del proyecto político de la izquierda, la Constitución del proyecto político de la gente, que sea un pacto social de verdad. Y por social tiene que aprobarlo la sociedad. Ahora, varios me dicen, ¿por qué no reformar? Y si no optas por una reforma, sino por un cambio, ¿cuáles deben ser los pasos para generar una asamblea constituyente que tenga personas probas y que no sea cualquier excongresista o que quien sea que elabore el nuevo texto? Bueno, nosotros tenemos una serie de pasos para hacer un referéndum de una segunda urna y terminar con la aprobación de una nueva constitución también vía referéndum. Sí, Melis. Te lo mencionaba porque me parece que este debate del cambio de constitución pasa también porque necesariamente hay en el Congreso una mayoría que busque o que apunte a este mismo cambio, que impulse esta medida. Sin embargo, también es cierto que esto de la nueva constitución no es pues de las propuestas más populares entre los grupos de poder que existen y que están también en el Congreso y que están también en la política. En ese sentido, ¿cómo haría un eventual gobierno de Juntos por el Perú, obviamente también con apoyo de su bancada, para a pesar de estas limitaciones que van a poner estos grupos de poder impulsar el cambio de constitución? ¿Lo han previsto? Sí, claro, por eso es que estamos haciendo que esto sea a través de referéndum, porque la verdad es que si esto se manejara en cuanto a los congresistas, si esto fuera de alguna manera un arreglo entre actores políticos, la verdad es que tampoco sería un pacto social, como te comentaba y ponía el ejemplo de la Constitución del 93. Si una Constitución no emana de la gente y no representa al país en la actualidad, no tiene nada de constituyente ni de Constitución. O sea, lo que nosotros queremos es esto, y te lo digo así en 4 pasos muy rapiditos. Un referéndum, es decir, una segunda urna. Ojo, si la gente en ese referéndum dice no quiero nueva constitución, listo, zanjado. O sea, tampoco podemos ir en contra de la voluntad de las personas. Entonces, la primera es un referéndum para convocar una asamblea popular constituyente con esta segunda urna, y si se aprueba, vamos al paso 2, diseñar determinadas reglas para esta asamblea popular constituyente en donde haya representación de todos, de mujeres, de pueblos indígenas, etcétera. Tercer paso, elaborar un texto para una nueva constitución en esta Asamblea Popular Constituyente con la participación de todos los actores sociales. Y en último lugar, una vez que se tiene un proyecto de nuevo texto constitucional, aprobarlo o no en un nuevo referéndum. Si no se aprueba ese nuevo texto constitucional, volvemos a la constitución en la que estábamos, no hay ningún problema. Y si se aprueba, pues tendremos una representación mucho más grande en una constitución que responda a la gente. Esa es la opción. Y yo creo que el temor de muchos actores, como tú has dicho, que manejan el poder económico y el poder político, es que las cosas no se van a hacer como ellos dicen, pues las cosas se van a hacer con la gente poniendo las reglas. Así es. Ahora sí me gustaría que regresemos a este tema de educación que mencionaste entre los temas que te interesaba impulsar en el legislativo, y el tema de género. Y lo menciono porque el año pasado, bueno, los años anteriores, se estuvo mucho en el ojo de, digamos, de la tormenta, esta especie de debate entre los que se dicen pro vida y los que de alguna manera impulsan la igualdad de género en el currículo nacional de educación, o que la impulsaron, ¿no? O que la defendían al menos. Sin embargo, también es cierto de que este es un tema muy polarizante actualmente. ¿Tú consideras o qué cambios en todo caso consideras que se deben impulsar en el actual modelo educativo para que se llegue a una real igualdad de género? Bueno, yo creo que una de las cosas, y si puedo ir linkeando con el tema del aborto, ¿no? O sea, nosotros apostamos primero y antes que nada por una reforma educativa en donde haya educación sexual y reproductiva a los chicos, desde las clases, que se les enseñe a no tener vergüenza, a no sentir que es un tabú, hablar de sus genitales, hablar de las relaciones sexuales, hablar esto de la cigüeña trayendo a los bebitos. Oye, ya estamos en el 2021 y creemos que la currícula tiene que responder a la realidad que los chicos, si los papás no hablan con ellos, si los profesores no hablan con ellos, lo van a ver en la televisión, en los videojuegos, en la revista, en lo que sea. Entonces, primero partir por una educación sexual y reproductiva justa. En segundo lugar, hacer que los contenidos, además de este tipo de temas, se ajusten a las realidades de cada una de las regiones. No es lo mismo un texto educativo para los chicos que están en la selva que texto educativo para una persona que está estudiando, o un chico que está estudiando en Lima, una chica, no lo sé. Y en tercer lugar, que los chicos reciban
igual contenido que las chicas en este tipo de educación. Es decir, la responsabilidad, por ejemplo, de protegerse en una relación sexual no es solamente de la mujer usando anticonceptivos, puede el hombre también usar el preservativo, es decir, tratar de hacer esto de la educación sexual y reproductiva un problema de hombres y mujeres por igual. Mm. Porque eso me parece muy importante también para hablar de equidad de género, que esto sea una chamba de todos. No es que como la mujer es la que queda embarazada y es la que lleva el embarazo, luego el parto, etcétera, la mujer, por ejemplo, siempre termina cuidando a los hijos. Y la mujer siempre, además, tiene mucho menos tiempo para conseguir un trabajo mejor remunerado porque se dedica al aseo de la casa, al cuidado de los hijos y hacer el mercado. Tú recordarás que en la pandemia, cuando se hizo esto de los días en donde hombres salían a comprar y luego mujeres iban a comprar, los días más aglomerados era donde las mujeres iban a comprar porque son las mujeres las que hacen las compras en la casa. ¿Por qué no los hombres? Entonces, todo esto es un sistema que en educación se tiene que recoger. Y claro, la idea es evitar que la gente aborte. No nos gusta el aborto, no estamos a favor del aborto. Lo que sí estamos es a favor de que no se penalice y no se estigmatice si una mujer violada o que simplemente no quiere ser madre tenga que hacerse esto en cualquier carnicería. Discúlpame la palabra, pero es así lo que ocurre. ¿Estarían a favor de una despenalización del aborto para estos casos nada más? Por supuesto, en mi caso en particular, y creo que en realidad ya ni siquiera puedo hablar de mi caso, si no me equivoco y habiendo revisado el plan de JP, nosotros estamos a favor del aborto, despenalizar el aborto en todas las causales, sí. Y eso también va a ser un tema bastante, digamos, que va a traer bastante polémica detrás. Claro que sí, ¿no? Luis, pero es un tema de derechos, no es un tema que se consulte cuando se habla de derecho porque es un problema de salud pública. Mujeres mueren haciéndose abortos clandestinos y ojo que la penalización actual es servicio y trabajo voluntario. O sea, no es que a las mujeres que han abortado se las meta presas, ojo, en el Código Penal no dice eso. Es simplemente someterlas a horas de trabajo voluntario que a veces ni cumplen, porque en verdad ni siquiera hay autoridad que fiscalice los abortos clandestinos. Es una cosa de locos para quienes se oponen a algo que sucede a vista y paciencia de las autoridades, ¿no? Vamos al tema, o regresemos a este tema de la igualdad de género y la educación. Uno de los, digamos, de los tópicos que se mencionaba bastante es acerca de la, entre comillas, y bastante entre comillas, la supuesta homosexualización en que incurría el Currículo Nacional de Educación cuando incluía el enfoque de género. A tus votantes o a los electores que todavía no saben o todavía piensan que esto es así, que hay una homosexualización como tal, ¿tú qué les podrías decir como para hacer, para que puedan entender mejor o para que puedan saber mejor por dónde va la propuesta de JP en ese sentido? Antes de la propuesta de JP, dar un mensaje muy claro. La hipersexualización de niñas y mujeres lo da la sociedad, no lo da el enfoque de género, lo dan algunos medios de comunicación y creo que habiendo sido periodista lo he visto en algunos espacios, no necesariamente donde yo he trabajado, pero en general lo da no solamente televisión, sino impreso, lo dan las revistas, lo dan los videojuegos, lo da, o sea, la hipersexualización de la niña lo da el internet, cuando los padres de repente pierden un rato la noción del tiempo, se olvidan de los chicos y ellos ya están entrando a algo, o sea, si no hay educación, cualquier cosa que los chicos vean, lo van a interpretar a cualquier manera. Entonces, tiene que haber educación para orientar a los más jóvenes cómo procesar esos contenidos que ya están. ¿Y qué hace el enfoque de género en la educación? Bueno, les enseña a que la realidad es esa, hipersexualiza toda a la mujer, mientras que el hombre no necesariamente tiene la misma adolescencia, no necesariamente tiene el mismo crecimiento, y ahí donde una mujer, por tener relaciones sexuales, se convierte automáticamente en promiscua, un hombre, por tener relaciones sexuales, es más bien un ganador, un campeón, alguien a quien celebramos. Y eso no debe ser así porque ahí ya vemos una primera desigualdad. Ahora, el enfoque de género no solamente tiene que ver con la sexualidad. El enfoque de género es porque no tenemos el mismo piso, mujeres que hombres, para acceder a una chamba, para acceder a un buen salario, para poder trabajar en condiciones equitativas. Pongo otro ejemplo, porque mucha gente me decía, bueno, no, es que ustedes quieren que las mujeres ganen o tengan una chamba solo por ser mujeres. Y no es así. De hecho, una mujer como yo, y a mí me ha pasado, con capacidades iguales a las de un chico, tiene menos chances de ser contratadas. Y si fuéramos contratados, chica y chico, con la misma experiencia laboral y los mismos estudios universitarios, técnicos o lo que fuera, yo tengo la posibilidad de tener mucho menos sueldo que el hombre. ¿Por qué? Bueno, no sé, así están hechas las reglas en este país y creo que en muchos países del mundo, porque el tema de la desigualdad de género es una realidad común a toda Latinoamérica. El tema del salario, el tema de, por ejemplo, la violencia.
Una mujer tiene muchas más veces probabilidad de ser violada que un hombre. Una mujer tiene muchas más veces la probabilidad de ser asaltada y además violentada en la calle que un hombre. ¿Por qué creemos entonces, si no, que siempre le decimos a nuestras hijas o a nuestras amigas, no salgas sola, avísame cuando llegues? No sé si muchos hacen eso con los hijos hombres o con los amigos hombres. No, porque la mujer tiene mucho más riesgo. Entonces, sí hay una desigualdad y la educación tiene que partir por no solamente equiparar el piso, sino enseñarle a los hombres a no ser violentos, a que la mujer no es un objeto, a no sexualizarla, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí es un enfoque muy complejo y tiene que capacitarse a maestros, capacitarse a los propios congresistas, capacitar a los periodistas. Para nosotros, muchos periodistas hemos pasado por talleres también de igualdad de género, capacitaciones que el propio Ministerio de la Mujer da, que son voluntarios, pero, oiga, hay que ir si esa es tu chamba. Y capacitar, por supuesto, a las autoridades, a la policía, en las comisarías, es todo un trabajo y hay que comerse el pleito, ¿no? No sé si muchas autoridades han querido hacerlo. Así es, Sigrid. Bueno, llegado a este punto, te cuento que tenemos aquí una dinámica en la cual yo te menciono algunos nombres y tú en una frase o en una palabra me mencionas qué es lo que se te viene a la mente con estos. ¿Te gustaría jugar a eso? Perfecto, bacán. Genial. Vamos con eso entonces. Primer nombre, Verónica Mendoza. Compañera. Javier Descanseco. Un ejemplo a seguir. Velasco Alvarado. Un antes y un después para el Perú. Keiko Fujimori. Corrupción. Vladimir Cerrón. Un lamento para la izquierda. Muy bien. Bien, muchas gracias Sigrid por esta entrevista, por este tiempo y esperemos que cuando, si eventualmente llegas a ser elegida congresista, podamos conversar nuevamente ya con esas nuevas condiciones, de esa nueva manera. Siempre. Muchísimas gracias, Luis. Siempre van a tener mi disponibilidad. Si hay debate, no hay debate, a mí me encanta conversar, así que aquí me tendrán. Un abrazo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Fue Sigrid Bazán aquí en NTV en Candidatos. Regresamos después de estos mensajes.